La oración inicial es como la respiración del alma que se abre ante Dios con humildad y dependencia total. En este mensaje, el predicador comienza con una súplica profunda. Padre, nuestra oración es que no nos dejes jamás en vergüenza cuando ponemos nuestra esperanza en ti, sino que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Este clamor refleja una realidad central en la vida cristiana. La esperanza en Dios nunca será avergonzada porque está cimentada en la promesa de su amor manifestado por el Espíritu. No se trata de un deseo vago, sino de una experiencia real, concreta y palpable. La Biblia enseña en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto significa que la vida cristiana no es solo una serie de doctrinas aprendidas de memoria, sino una vivencia continua de la presencia divina en lo más íntimo del ser. El creyente anhela no únicamente saber sobre Dios, sino experimentar la realidad viva de su amor en lo profundo del corazón. El orador pide que el culto no se detenga, que la comunión de adoración continúe aún cuando se abre la palabra. Este detalle es significativo. Escuchar la Escritura también es parte de la adoración, no un paréntesis de ella. En la cultura moderna muchas veces dividimos nuestra vida espiritual en compartimentos: el canto, la oración, la lectura, la predicación. Pero en realidad todo es una sola corriente de adoración cuando el Espíritu Santo fluye. La comunión con Dios no se interrumpe cuando se proclama la palabra. Al contrario, alcanza su punto más claro, porque es allí donde Dios habla directamente a su pueblo. El ruego inicial revela una tensión que todo creyente enfrenta: el temor de ser avergonzado en su fe frente al mundo. Desde los tiempos bíblicos, los hombres y mujeres de Dios han sentido esa presión. El salmista en varias ocasiones clama: no sea yo avergonzado. Salmo 25:2. No se trata de miedo humano a la humillación, sino de la angustia de que nuestra fe pudiera parecer inútil o falsa. El Espíritu Santo, al ser derramado en los corazones, es precisamente la garantía de que nuestra confianza no es vacía. Este inicio prepara el corazón para la idea principal del mensaje. Necesitamos buscar y anhelar al Espíritu Santo de manera consciente, con todo nuestro ser. El predicador propone dos movimientos. En la primera mitad del mensaje quiere despertar en nosotros el deseo, el hambre, la sed de buscar al Espíritu. En la segunda mitad mostrará cómo hacerlo de manera práctica. Esta estructura es profundamente sabia. Antes de aprender los pasos concretos, primero es necesario que nazca en nosotros la convicción y el ardor de corazón. Nadie busca lo que no desea y nadie persevera en un camino si no está convencido de su valor. Aquí es donde entra la aplicación para la vida del oyente moderno. ¿Qué significa buscar al Espíritu Santo? No se trata de un misticismo confuso ni de una emoción superficial. Buscar al Espíritu es desear que Él haga real en nosotros todo lo que Cristo prometió: poder, consuelo, verdad, santidad, valentía. En un mundo donde la vergüenza y el desprecio hacia la fe se hacen cada vez más comunes, necesitamos más que nunca esta experiencia del amor de Dios derramado en lo íntimo. No bastan los argumentos intelectuales ni los hábitos externos. Hace falta un testimonio interior que nos sostenga en medio de la prueba. El inicio del sermón, por lo tanto, nos coloca frente a una decisión personal. ¿Estamos satisfechos con una fe de rutina, fría, simplemente doctrinal, o anhelamos la plenitud de la presencia de Dios en nuestro corazón? La oración "derrama tu Espíritu Santo en nosotros" es un grito contra la sequedad espiritual, contra la superficialidad religiosa, contra la tibieza que amenaza con apagar la llama. Además, esta introducción conecta con una larga tradición en la historia cristiana. Los grandes avivamientos, desde Pentecostés hasta los movimientos de renovación espiritual en distintos continentes, siempre han comenzado con un clamor semejante. Hombres y mujeres se reunían no para discutir teorías, sino para rogar con lágrimas que el Espíritu descendiera y se moviera en medio de ellos. Y la historia muestra que Dios responde cuando su pueblo clama con sinceridad y perseverancia. La fuerza de estas primeras palabras también está en el reconocimiento de que sin el Espíritu somos débiles y fácilmente vencidos por la vergüenza. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. El predicador
al iniciar con esta confesión de necesidad, nos enseña a comenzar nuestra jornada espiritual con humildad y dependencia total. En este primer punto del mensaje, lo que se plantea no es solo una introducción, sino un cimiento. Si queremos atravesar las pruebas de la vida y permanecer firmes, necesitamos al Espíritu Santo como fuente constante. Sin Él, la esperanza se convierte en ilusión. Con Él, la esperanza se transforma en certeza inquebrantable. La invitación está hecha. Entrar en este mensaje con un corazón dispuesto, sediento, convencido de que hay más de Dios para nosotros. Que estas primeras palabras no se queden como una fórmula litúrgica, sino que se conviertan en nuestro propio clamor hoy. Señor, derrama tu Espíritu en mí para que jamás sea avergonzado al confiar en ti. La escena matutina que el predicador describe no es un simple detalle anecdótico, sino una ventana que nos permite comprender la intimidad entre un hijo de Dios y su Creador. Es temprano en la mañana, todavía oscuro afuera. La lámpara tenue ilumina un pequeño rincón de la sala. Sobre las rodillas descansa la Biblia abierta en una tableta, al lado una taza de té humeante. El cuerpo cansado por el ejercicio físico encuentra reposo en una silla cómoda mientras el espíritu se dispone a alimentarse del pan de vida. El narrador expresa su amor por las cosas sencillas, la alfombra, la chimenea, el silencio del cuarto, el calor acogedor que lo rodea. Incluso su suéter de lana con parches en los codos y un pequeño agujero le parece una prenda entrañable. Todo respira tranquilidad, orden y gratitud. Se trata de un ambiente cuidadosamente cultivado para el encuentro con Cristo. No hay distracciones, no hay prisas, solo la certeza de que ese momento es sagrado porque allí el alma conversa con su Señor. Este retrato de quietud resalta una verdad poderosa. Necesitamos crear espacios concretos en nuestra vida diaria donde el corazón pueda escuchar la voz de Dios. En medio de un mundo agitado, saturado de pantallas, notificaciones y ruidos, el silencio se convierte en un lujo espiritual. Pero más que un lujo, es una necesidad. Sin momentos de pausa, la fe se marchita, porque el alma humana no fue hecha para vivir en perpetuo torbellino. El predicador subraya que cada mañana busca este espacio de comunión, un hábito que con los años se ha vuelto tan natural como respirar. La disciplina espiritual no siempre produce emociones intensas, pero abre la puerta para que la gracia fluya de manera constante. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio regular y alimentación equilibrada, el espíritu se robustece con la práctica diaria de la oración y la meditación en la palabra. Podemos imaginar la escena y sentir casi el aroma del té, el calor de la lámpara, el murmullo del silencio. En esa atmósfera el creyente descubre que Dios se complace en encontrarse con sus hijos en lo cotidiano. No hace falta un templo majestuoso ni un coro de miles de voces. Basta un rincón consagrado y un corazón abierto. Este recordatorio es vital para quienes piensan que la espiritualidad se reduce a grandes eventos o experiencias extraordinarias. La verdadera transformación ocurre en la fidelidad diaria, en el secreto del hogar. Ahora bien, este ambiente de paz también expone una paradoja. Mientras el predicador disfruta del confort y la serenidad, su mente se desplaza a realidades mucho más duras. Pero antes de entrar en ese contraste, conviene detenernos un instante en la lección de este segundo punto, la importancia del encuentro íntimo y regular con Dios. Muchos creyentes anhelan experiencias sobrenaturales, pero descuidan el altar personal. Esperan milagros, pero olvidan que lo extraordinario suele surgir en medio de lo ordinario. El silencio de la mañana, la constancia de abrir la Biblia, la perseverancia en la oración sencilla, son el terreno donde el Espíritu Santo derrama su gracia. Allí, en el pequeño santuario doméstico, se forman los cimientos que sostendrán en los días de prueba. En un sentido más amplio, este relato también habla del valor de cultivar gratitud. El predicador se deleita en los objetos simples, una alfombra, una lámpara, una silla. Esa actitud revela un corazón que ha aprendido a reconocer la bondad de Dios en lo pequeño. La gratitud es una llave que abre la puerta a la presencia divina. Cuando agradecemos lo cotidiano, entrenamos nuestros ojos para ver a Dios en cada detalle y entonces el alma se vuelve más sensible a su voz. El contraste que vendrá a pasar
de la comodidad a la imaginación del sufrimiento será aún más fuerte precisamente porque se nos ha descrito esta atmósfera de bienestar. Sin embargo, antes de avanzar es importante asimilar la enseñanza de esta segunda parte. La vida espiritual florece en la regularidad, en la intimidad y en la gratitud por lo sencillo. En nuestra vida tenemos un lugar así, un rincón santo donde encontramos paz y silencio para hablar con Dios. No hace falta lujo ni abundancia, basta un espacio apartado, un gesto de dedicación. Si aún no lo tenemos, el ejemplo nos anima a crearlo. Puede ser una mesa, un sillón, un espacio en la habitación. Lo importante es que allí se repita a diario el acto de abrir la palabra y disponernos a escuchar. El predicador muestra que incluso antes de leer los pasajes asignados para ese día, su corazón ya estaba lleno de gratitud y amor. Esta disposición interior es clave. No se trata de cumplir con una obligación, sino de disfrutar la comunión. El hábito, lejos de ser mecánico, se convierte en fuente de gozo, porque allí se experimenta la cercanía del amado. Así, la escena matutina no es un simple trasfondo, sino un ejemplo vivo de cómo se prepara el alma para recibir visiones más profundas. La calma de ese momento es la plataforma desde la cual el predicador podrá enfrentar los pensamientos sobre el sufrimiento y la persecución que se avecinan en el relato. Primero, el Señor le recuerda la dulzura de su presencia en lo ordinario para luego enseñarle la fortaleza que solo su espíritu puede dar en lo extraordinario. El contraste irrumpe de manera repentina. En medio de aquella calma matutina, mientras el predicador saborea su té y contempla la calidez de la sala, su mente da un giro inesperado. Recuerda lo que había estado leyendo días antes. El libro Avenue of Spies de Alex Kershaw, que narra la resistencia francesa en París durante la ocupación nazi. En sus páginas el terror de la Gestapo se describe con crudeza. Arrestos arbitrarios, prisiones abarrotadas, ejecuciones sumarias de decenas de prisioneros, torturas inimaginables. La imaginación lo transporta desde el sillón mullido y el suéter de lana hasta las celdas frías de un campo de detención. Se visualiza a sí mismo arrestado, despojado de sus comodidades, sumergido a la fuerza en agua helada, sostenido hasta que los pulmones no aguantan más y respiran agua. Esa descripción tan vívida no es mero ejercicio de empatía histórica, es un ensayo espiritual. ¿Qué haría yo si me encontrara en esa situación? Aquí se plantea la paradoja más profunda. El hombre sentado en paz, protegido por su hogar, enfrenta mentalmente la posibilidad de ser despojado de todo y probado en su fe. Esta tensión revela la fragilidad de la seguridad humana. Lo que hoy parece estable y hermoso, mañana podría desmoronarse. El sillón, la chimenea, la bebida caliente, la salud del cuerpo, todo eso puede desaparecer en un instante. Lo único que permanece es la fidelidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo. El predicador reconoce que en esa escena de tortura imaginada, la tentación más grande sería pronunciar unas pocas palabras: Jesús no es mi Señor, Jesús no es mi Salvador, Jesús no es mi tesoro. Bastaría esa negación para recuperar el sillón, la paz, la bebida caliente, el silencio. La lucha entonces no es solamente física, sino espiritual. El verdadero campo de batalla no está en el agua helada, sino en el corazón que decide entre la fidelidad y la traición. Esta reflexión no es ajena a la experiencia cristiana a lo largo de los siglos. Desde los primeros mártires en Roma hasta los creyentes perseguidos en distintas naciones hoy, la historia de la fe está marcada por esa misma disyuntiva: confesar o negar, permanecer firme o ceder ante la presión. La voz de la comodidad siempre susurra: unas pocas palabras bastan, nadie lo sabrá, Dios entenderá. Pero el Espíritu Santo recuerda la verdad: negar a Cristo es perder el tesoro eterno a cambio de migajas temporales. Lo impactante de este tercer momento es la vulnerabilidad honesta del predicador. No habla desde la soberbia de quien se siente invencible, sino desde la humildad de quien reconoce su debilidad. Por eso su clamor es tan sincero: Señor, muéstrame lo suficiente de ti, del Padre y del Hijo, por medio de tu Espíritu, para que nunca nada me haga negar tu nombre. Esta súplica nos enseña que la fortaleza espiritual no proviene del carácter humano ni de la disciplina personal, sino de la gracia derramada
en lo íntimo por el Espíritu de Dios. El ejercicio de trasladar la mente desde la comodidad hasta el sufrimiento extremo no es masoquismo, sino entrenamiento. Es un modo de preparar el corazón para enfrentar la pregunta inevitable que tarde o temprano llega: ¿vale más tu bienestar inmediato o tu fidelidad eterna? Así, el creyente aprende a no aferrarse a las cosas que perecen, sino a valorar lo eterno por encima de lo efímero. Podemos aplicar esta enseñanza a nuestras propias vidas. Tal vez no enfrentemos a la Gestapo ni a un campo de concentración, pero sí enfrentamos pruebas modernas, la presión social, la burla de compañeros de trabajo, la tentación de guardar silencio cuando deberíamos confesar nuestra fe. En cada caso, el dilema es el mismo. ¿Preferimos la aceptación inmediata o la fidelidad al Señor? ¿Buscamos conservar la silla cómoda de la aprobación humana o abrazamos el costo de seguir a Cristo? La lección es clara. Debemos cultivar hoy la intimidad con el Espíritu en medio de la calma, para que cuando llegue la tormenta no nos falte la gracia. El predicador sentado en su sala se da cuenta de que ese momento dulce con Jesús es un anticipo, pero también una preparación. Allí aprende a valorar la presencia de Dios más que cualquier comodidad, para que llegado el día de la prueba, su corazón ya esté entrenado en elegir lo eterno. Este tercer paso del mensaje nos recuerda que la verdadera fortaleza se construye en el secreto, en la meditación diaria, en la disciplina de poner a Cristo por encima de todo placer terrenal. De esa manera, cuando las aguas frías de la prueba nos rodeen, podremos responder con la misma convicción: nada, nada, nada podrá hacerme negar a mi Señor. La súplica que brota en medio de aquel contraste entre comodidad y sufrimiento se convierte en el corazón de esta parte del mensaje: Dios, por favor, dame suficiente de ti. Muéstrame lo bastante de tu gloria, del Padre y del Hijo, por el poder del Espíritu Santo, para que nunca, nunca, nunca me mueva a decir que Jesús no es mi Señor, mi Salvador, mi tesoro. Esta oración revela una dependencia absoluta, un reconocimiento de que la fidelidad cristiana no descansa en la voluntad humana, sino en la gracia divina. El predicador reconoce que hay un deseo muy real que podría tentarlo: querer tanto la paz de la sala, el calor de la bebida, el silencio reparador, que llegar a cambiarlos por negar a Cristo. No habla desde la teoría, sino desde una vulnerabilidad honesta. Ese reconocimiento de debilidad es en sí mismo un acto de fe, porque solo quien se sabe frágil corre a refugiarse en la fortaleza de Dios. Este momento enseña que el cristiano debe aprender a orar no solo por bendiciones o provisiones, sino por fidelidad. Muchos oran por salud, trabajo, éxito o protección, pero pocas veces pedimos lo esencial: Señor, no me dejes negarte. Sin embargo, en el Evangelio, Jesús mismo oró así por Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22:32. La intercesión de Cristo se centra en la perseverancia de la fe, porque en ella se juega la vida eterna. La súplica del predicador también nos recuerda que la fe auténtica no se mide en momentos de calma, sino en la hora de la prueba. Es fácil confesar a Cristo mientras todo va bien, pero la verdadera fidelidad se revela cuando seguir a Jesús implica perder algo valioso. Allí se pone a prueba el amor. Amo más al Señor que a mi comodidad, mi reputación, mi libertad, incluso mi vida. La respuesta no puede venir de nuestra carne, sino de un derramamiento fresco del Espíritu. Al mismo tiempo, esta parte nos muestra que el deseo de perseverar no es pesimismo, sino esperanza. No es un grito de miedo, sino de amor. Señor, que nada me haga cambiarte por nada. El creyente no pide simplemente soportar, sino permanecer fiel, porque ha encontrado en Cristo un tesoro superior. Esto coincide con la enseñanza de Pablo en Filipenses 3:8, cuando declara que todo lo tiene por basura con tal de ganar a Cristo. La aplicación para nosotros es clara. Debemos aprender a pedir cada día la gracia de la perseverancia. No sabemos qué pruebas vendrán. Pueden ser grandes persecuciones o pequeñas tentaciones cotidianas. Pero en todos los casos necesitamos la fuerza del Espíritu para preferir a Jesús por encima de todo. Esa oración diaria moldea el corazón y nos prepara para resistir cuando llegue la tormenta. Otra lección de este punto es que la fidelidad cristiana no nace en el momento de la prueba, sino mucho antes. Quien nunca ha buscado al Espíritu en la calma difícilmente será sostenido en la tribulación.
Por eso el predicador nos muestra cómo la oración en la quietud del hogar se convierte en un entrenamiento espiritual. Allí, en lo secreto, el alma aprende a elegir a Cristo por encima de la comodidad, para que en la prueba pueda hacerlo de nuevo, aunque cueste todo. La súplica se convierte también en un recordatorio de que el Espíritu Santo no solo consuela, sino fortalece. Él es el que pone en nuestro corazón la convicción de que vale la pena sufrir antes que negar. Su obra no se limita a darnos paz, también nos da poder. Esa combinación de ternura y fortaleza es lo que distingue a la vida cristiana de una religión superficial. Finalmente, este cuarto momento del mensaje nos invita a preguntarnos ¿qué es lo que más deseamos? ¿Qué valoramos tanto que estaríamos dispuestos a traicionar a Cristo para conservarlo? Puede ser comodidad, reputación, bienes, relaciones, incluso sueños personales. Identificar esos tesoros rivales es crucial porque allí mismo necesitamos orar, Señor, dame más de ti, para que nada me atraiga más que tu presencia. Así, la súplica del predicador no es solo suya, sino nuestra. En ella encontramos el camino hacia la perseverancia. Pedir al Padre que por medio del Espíritu nos muestre a Cristo como tan precioso que ninguna tentación pueda apartarnos de Él. Esa es la victoria de la fe. En este punto el predicador introduce una historia conmovedora que ha dado la vuelta al mundo cristiano. El testimonio de Corrie ten Boom. Ella, una mujer neerlandesa que ayudó a salvar judíos durante la ocupación nazi, fue arrestada a los 52 años y enviada a un campo de concentración. Allí vivió en carne propia lo que había temido desde niña, la posibilidad de tener que sufrir por confesar a Cristo. Corrie relataba que siendo pequeña le preguntó a su padre con miedo, «Papá, ¿seré capaz de ser mártir por Jesús? Tengo miedo de no tener suficiente fuerza». Su padre con sabiduría respondió con una metáfora inolvidable. Cuando tomamos el tren de Haarlem a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero del billete? ¿3 semanas antes? La niña contestó, no papá, justo antes de subir al tren. Entonces él concluyó, así es nuestro Padre Celestial. Él sabe cuándo necesitarás fuerzas y te las dará justo a tiempo. Hoy no necesitas la fuerza para ser mártir, pero cuando llegue el momento, Él te dará lo que haga falta. Esta historia encierra una verdad poderosa. La gracia de Dios no se entrega en abstracto ni se acumula como provisiones en un almacén. Se concede en el momento preciso de la necesidad. Es lo que en la teología llamamos gracia suficiente o gracia oportuna. Dios no nos abandona en la prueba, sino que nos equipa exactamente cuando debemos atravesarla. El testimonio de Corrie confirma la promesa. Años después, ella misma enfrentó la cárcel, la humillación y el dolor. Pero al mirar atrás, pudo declarar que su Padre Celestial había cumplido su palabra. La fortaleció con todo lo necesario en el instante oportuno. Lo que de niña había temido se convirtió en una experiencia gloriosa de fidelidad. El predicador utiliza esta anécdota para introducir el pasaje central de su enseñanza, 1 Pedro 4, 12, 14. Este texto exhorta a los creyentes a no sorprenderse cuando sobrevienen pruebas de fuego, sino a gozarse porque en ellas el Espíritu de gloria reposa sobre los que sufren por Cristo. Así, la lección de Corrie no queda como un recuerdo histórico, sino como una aplicación bíblica universal. La gracia del Espíritu será suficiente cuando llegue la hora. Aquí aprendemos que no debemos atormentarnos pensando en sufrimientos futuros. El enemigo busca sembrar miedo en nuestra mente con la pregunta, ¿podrás soportar? Pero la respuesta está en la fidelidad de Dios, no en nuestra fuerza. El Espíritu Santo proveerá en su momento, ni antes ni después. Nuestra tarea no es acumular valentía de antemano, sino cultivar la confianza diaria en aquel que nunca falla. También es significativo que el padre de Corrie hablara en términos de un viaje en tren. La vida cristiana es precisamente eso, un peregrinaje. Cada estación tiene sus desafíos, pero Dios nos da el boleto justo cuando lo necesitamos. Esa metáfora sencilla nos recuerda que la fe no es un salto al vacío, sino un caminar acompañado por la provisión fiel de Dios. Podemos aplicar esta verdad en lo cotidiano. Quizás hoy no estamos enfrentando persecución, pero sí dificultades en el trabajo, enfermedades, conflictos familiares. No necesitamos imaginar la fuerza para escenarios extremos. Necesitamos pedir la gracia para la lucha de hoy. Y mañana, cuando lleguen nuevas pruebas, recibiremos nuevas fuerzas. Este es el ritmo de la vida cristiana. Provisión fresca cada día.
La historia de Corrie ten Boom resuena también en un mundo donde millones de creyentes siguen sufriendo persecución real. Nos recuerda que no estamos solos ni desarmados. El mismo espíritu que sostuvo a Corrie está disponible para nosotros. No importa cuán grande sea el dolor, el espíritu de gloria descenderá para sostenernos en el momento justo. Así, esta quinta parte del mensaje nos deja una enseñanza vital. No nos corresponde preocuparnos por si tendremos la fuerza suficiente mañana. Lo que debemos hacer es confiar en que Dios proveerá la gracia necesaria en el instante preciso. Él nunca llega tarde. Llegamos ahora al centro bíblico de todo el mensaje, la apertura de 1 Pedro 4, 12, 14. El predicador invita a la congregación a leer este pasaje porque allí se encuentra una de las promesas más preciosas acerca de la obra del Espíritu Santo en medio del sufrimiento. Dice el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La primera instrucción es clara: no debemos sorprendernos cuando llegan pruebas. Es natural que el creyente, al enfrentar dolor, rechazo o persecución, piense: ¿por qué me pasa esto a mí? Pero la palabra nos advierte que la tribulación no es un accidente extraño, sino parte del camino cristiano. Jesús lo dijo en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La segunda exhortación es aún más radical. No solo debemos aceptar las pruebas, sino también gozarnos en ellas. ¿Cómo es posible alegrarse cuando se sufre? La clave está en la comunión con Cristo. El sufrimiento del creyente no es absurdo ni inútil, sino una participación real en los padecimientos del Señor. Cada lágrima, cada humillación, cada rechazo por causa de su nombre nos une más estrechamente a Él. Y esa unión anticipa la gloria futura. Así como compartimos sus padecimientos, también compartiremos su victoria. La tercera verdad es la más sorprendente. En medio del dolor, el Espíritu de gloria descansa sobre nosotros. Aquí Pedro no habla de una teoría abstracta, sino de una experiencia tangible. En el momento de mayor debilidad, el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder. Esta es la paradoja cristiana. Cuando el mundo ve derrota, el cielo revela gloria. Lo que para los hombres parece fracaso, para Dios es ocasión de mostrar su presencia. El predicador subraya que el texto no limita esta promesa a un solo tipo de sufrimiento. Aunque el contexto inmediato es la persecución por la fe, la realidad se extiende a cualquier prueba en la que decidimos honrar a Cristo. Una enfermedad terminal, una pérdida dolorosa, una injusticia laboral, una traición familiar. En cada uno de esos casos, si nuestro corazón permanece fiel, experimentamos la misma gracia que sostiene al mártir. El dilema esencial es idéntico: ¿confiaré en Dios o me volveré contra Él? Este pasaje también desarma una de las mentiras más comunes del enemigo, que el sufrimiento es señal de abandono divino. Al contrario, Pedro asegura que la prueba es escenario del reposo del Espíritu. No se trata de un vacío, sino de una visita. El Espíritu de gloria no se aleja en la hora oscura, desciende para permanecer sobre nosotros. Lo que parecía el lugar más desolado se transforma en el lugar más sagrado, porque allí se revela la presencia de Dios. La aplicación para nuestra vida es profunda. Muchos cristianos oran pidiendo no sufrir jamás. Es comprensible. Pero la Escritura nos enseña que la meta no es escapar de toda aflicción, sino experimentar la gracia del Espíritu en medio de ella. El sufrimiento no es deseable, pero es inevitable. La verdadera pregunta no es si sufriremos, sino cómo lo haremos. Y la respuesta bíblica es esta: sufriremos acompañados, fortalecidos, visitados por el Espíritu de gloria. Este sexto momento del mensaje establece un fundamento inquebrantable: la promesa de que nunca estaremos solos en las pruebas. La presencia del Espíritu no siempre se manifiesta con milagros visibles ni con sentimientos intensos, pero sí con una certeza interior que sostiene incluso en la oscuridad más espesa. Como dijo Isaías 43, 2,
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así, 1 Pedro 4, 12, 14 se convierte en una brújula para el creyente. No debemos asustarnos, sino alegrarnos. No debemos sentirnos abandonados, sino bendecidos. No debemos huir de la prueba, sino confiar en que el Espíritu de gloria reposará sobre nosotros. En esta parte, el predicador aborda una objeción frecuente. Muchos piensan que la promesa de 1 Pedro 4:14 solo se aplica a la persecución directa por causa de Cristo, pero no a otras formas de sufrimiento como la enfermedad o la pérdida. Sin embargo, él sostiene que no hay una diferencia esencial entre ambos escenarios. Tanto en la persecución como en la enfermedad grave, el alma del creyente enfrenta la misma pregunta crucial: ¿confiarás en Dios o te volverás contra Él? Cuando un cristiano padece cáncer, por ejemplo, y atraviesa el dolor físico, la debilidad y la cercanía de la muerte, también se ve confrontado con la tentación de la amargura. La voz del enemigo susurra: ¿dónde está tu Dios ahora? Si es soberano, ¿por qué permite esto? ¿De qué sirve tu fe si no puede librarte de este sufrimiento? Esa tentación es espiritualmente idéntica a la que enfrenta un mártir en el momento de la persecución: negar a Cristo para evitar la aflicción. La diferencia externa es obvia: uno sufre a manos de verdugos, otro a causa de un diagnóstico médico, pero la batalla interior es la misma. La fe es probada hasta el límite y la cuestión decisiva sigue siendo: ¿me aferraré a Cristo o me hundiré en la desesperación? El predicador enfatiza que tanto en la persecución como en la enfermedad la gracia de Dios se manifiesta de manera semejante. El Espíritu Santo se posa sobre el creyente para sostenerlo, para infundir paz en medio del dolor, para recordarle que no está solo. Esta presencia no siempre se traduce en alivio inmediato ni en sanidad física, pero sí en fortaleza espiritual. La capacidad de glorificar a Cristo incluso en la agonía. El texto de Pedro abre los ojos a esta realidad. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Esa bienaventuranza no depende del tipo de prueba, sino de la actitud del corazón. Si en medio de la aflicción, sea social, física o espiritual, el creyente elige glorificar a Jesús, entonces el Espíritu de gloria descansa sobre él. Aquí hay una lección práctica para todos nosotros. No debemos pensar que la promesa solo pertenece a héroes de la fe que enfrentan martirio. Pertenece también a la madre que lucha contra una enfermedad crónica, al joven que sufre rechazo por su fe en la escuela, al anciano que se siente abandonado en su soledad. En cada uno de esos casos, el Espíritu Santo ofrece la misma bendición: reposar sobre nosotros con poder y ternura. Además, esta enseñanza nos ayuda a redefinir el sufrimiento. No es simplemente un castigo ni una maldición, sino una oportunidad de magnificar a Cristo. Pablo lo expresó en Filipenses 1:20. Mi anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Esa es la esencia de lo que Pedro afirma, que en cualquier sufrimiento el Espíritu nos capacita para mostrar al mundo el valor supremo de Cristo. Por tanto, el séptimo punto del mensaje nos anima a ampliar nuestra visión. No esperemos una gran persecución para vivir esta promesa. Apliquémosla ya en nuestras pruebas actuales, pequeñas o grandes. El mismo Espíritu que sostiene a los mártires está dispuesto a reposar sobre nosotros en el hospital, en el lugar de trabajo, en la familia, en cada momento donde se nos invita a glorificar a Jesús en medio del dolor. Así, comprendemos que el sufrimiento, aunque diverso en sus formas, siempre plantea el mismo reto espiritual y la respuesta siempre la misma: el Espíritu de gloria y de Dios descansará sobre ti. El predicador lleva ahora la atención hacia un aspecto profundo y a la vez desconcertante. La experiencia del sufrimiento cristiano rara vez se siente gloriosa. Al contrario, en el momento de la aflicción, todo parece vergonzoso, humillante, incluso insoportable. Piensa en la cruz misma. No lucía como triunfo, sino como derrota. No irradiaba luz, sino oscuridad.
no transmitía grandeza, sino miseria. Y sin embargo, en aquel momento de mayor horror se manifestó la gloria más resplandeciente de Dios. Así también ocurre con los creyentes en sus pruebas. Estar en una cama de hospital, recibir insultos por causa de la fe, sufrir la soledad del abandono o el dolor físico de la persecución no parece en absoluto glorioso. A los ojos humanos esas escenas carecen de cualquier brillo, pero precisamente allí se cumple la promesa. El Espíritu de gloria descansa sobre el creyente. La gloria no está en las circunstancias visibles, sino en la presencia invisible de Dios, que transforma la vergüenza en honor y la debilidad en fuerza. El predicador insiste en que debemos rechazar la idea de que solo los momentos triunfales son gloriosos. La gloria de Dios se revela, de hecho, en los momentos más no románticos, cuando todo parece perdido. En ese instante, el Espíritu da un testimonio interior que contradice la apariencia externa. Mientras el mundo ve fracaso, el creyente experimenta victoria espiritual. Mientras los hombres ven deshonra, el cielo proclama bienaventuranza. Este principio tiene aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. Muchos cristianos sienten que su fe se tambalea porque no sienten gloria en sus luchas. Piensan que Dios los ha abandonado porque su experiencia no coincide con la idea triunfalista que a veces se predica. Pero la realidad es otra. La ausencia de sensaciones gloriosas no significa ausencia del Espíritu. Al contrario, la presencia del Espíritu se demuestra en la perseverancia misma, en la capacidad de resistir y mantener la fe en medio de lo feo y lo doloroso. El predicador subraya que la gloria no siempre es visible ni inmediata. Puede que el enfermo terminal sienta debilidad extrema, que el creyente perseguido experimente vergüenza pública, que el discípulo fiel atraviese pérdidas profundas. Todo eso parece lo opuesto a la gloria, pero el Espíritu como garante asegura que esa no será la última palabra. La gloria se revelará plenamente en la venida de Cristo, pero mientras tanto, el Espíritu concede destellos interiores de consuelo y fortaleza que permiten soportar. Esta perspectiva nos libera de la trampa del triunfalismo. No necesitamos esperar experiencias espectaculares para saber que Dios está con nosotros. Basta reconocer que en nuestra debilidad el Espíritu se perfecciona, 2 Corintios 12:9. De hecho, cuanto más evidente es nuestra fragilidad, más clara se hace la intervención de Dios. La gloria no está en nosotros, sino en Él. Así, el 8º punto del mensaje nos enseña a reinterpretar nuestras pruebas. Cuando la vida se torna no gloriosa, cuando todo parece indigno y degradante, allí mismo se cumple la promesa. El Espíritu de gloria descansa sobre nosotros. No es un sentimiento superficial de euforia, sino una certeza profunda de que el mismo Dios está presente, transformando el sufrimiento en semilla de victoria eterna. El predicador pasa ahora a desarrollar lo que llama las 7 obras del Espíritu en la hora de la prueba. No se trata de una lista fría ni de un esquema académico, sino de un conjunto de realidades vivas que muestran cómo el Espíritu se manifiesta en medio del sufrimiento. En este punto aborda las 3 primeras funciones: el Espíritu como guía a la verdad, como glorificador de Cristo y como mantenedor del amor hacia Él. Primero, el Espíritu de verdad. Jesús lo anunció claramente en Juan 14, 17 y 16, 13. El Espíritu nos guiará a toda verdad. En la hora de la prueba, cuando la confusión se apodera de la mente, cuando el dolor nubla el entendimiento, el Espíritu trae a la memoria la palabra de Dios. Es importante subrayar que la memoria humana puede fallar, pero el Espíritu no olvida. Él deposita en el corazón versículos, promesas, imágenes de esperanza que sostienen cuando todo lo demás parece derrumbarse. Así, en medio del caos, surge una claridad que no proviene de nosotros, sino del Consolador. Segundo, el Espíritu glorifica a Cristo. Según Juan 16:14, la obra principal del Espíritu es magnificar la hermosura de Jesús. En la prueba, la tentación más grande es pensar que Dios es pequeño, distante o impotente. Todo alrededor parece confirmar esa mentira: la enfermedad, la persecución, la pérdida. Sin embargo, el Espíritu abre los ojos del corazón. Efesios 1, 17, 18. Para que contemplemos la grandeza de Cristo. No se trata solo de recordar datos teológicos, sino de experimentar la belleza de un Salvador que sigue siendo digno de adoración, aunque el mundo se desmorone.
La esencia del ministerio del Espíritu es mostrar la gloria de Jesús en medio de las tinieblas. Tercero, el Espíritu sostiene el amor a Cristo. No basta con ver su gloria, necesitamos también amarla. El Espíritu no solo revela la hermosura de Cristo, sino que la comunica al corazón. Hace que el creyente sienta que Jesús es precioso, digno, suficiente. Pablo lo expresó en Filipenses 3, contra 7 hasta 8. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Ese afecto no se genera de manera natural en nosotros, es obra del Espíritu, quien derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5, contra 5. En la hora de la prueba, este amor se convierte en el ancla del alma. Cuando el sufrimiento aprieta, el Espíritu recuerda al creyente que vale la pena permanecer fiel, no por obligación, sino por amor. Aquí radica la diferencia entre una religiosidad forzada y una fe auténtica. El Espíritu enciende el afecto, no solo el deber. Estas tres primeras obras del Espíritu, verdad, gloria de Cristo y amor, actúan como un trípode que sostiene al creyente. La verdad da claridad, la gloria de Cristo da perspectiva y el amor da motivación. Sin una de ellas la fe se tambalea, con las tres el corazón puede resistir incluso las tormentas más feroces. La aplicación es clara. Debemos cultivar hoy esta relación con el Espíritu. No esperemos a la persecución para desear claridad, visión de Cristo y amor ardiente. Pidámoslo ahora en los días comunes. Así, cuando llegue la hora de la prueba, no dependeremos de nuestras fuerzas, sino de aquel que ya habrá arraigado en nosotros la verdad, la gloria y el amor. El predicador continúa desplegando las 7 obras del Espíritu y se centra ahora en la cuarta y quinta. El Espíritu como dador de una visión de la gloria venidera y como garante de nuestra seguridad eterna. Aquí se nos invita a mirar más allá del sufrimiento inmediato y a comparar lo pasajero con lo eterno. Cuarta obra, el Espíritu de gloria. Pedro habla explícitamente del Espíritu de gloria que reposa sobre los creyentes en medio de la prueba, 1 Pedro 4:14. ¿Qué significa eso? Significa que en la hora del sufrimiento, cuando todo parece deshonroso, el Espíritu produce en el corazón la convicción de que la gloria que se pierde no merece ser conservada y que la gloria que viene es infinitamente superior. Es un cambio de perspectiva. Lo que parece trágico en la tierra es en realidad una puerta hacia algo mejor. El predicador explica que esta experiencia puede darse en 2 dimensiones. Primero, el Espíritu nos enseña a despreciar la gloria efímera de este mundo. La reputación, la apariencia física, los logros humanos, todo eso se marchita como la hierba, 1 Pedro 1:24. Segundo, el Espíritu nos anticipa la gloria eterna que aguarda a los fieles. Esa certeza da fuerza para soportar lo intolerable, porque sabemos que lo mejor está por venir. Quinta obra, el Espíritu como semilla incorruptible. El predicador recurre a 1 Pedro 1:23 y 5:10. Al nacer de nuevo por la obra del Espíritu, hemos recibido una semilla incorruptible que asegura nuestra permanencia. Esa semilla no muere, no se corrompe, no desaparece. Por eso incluso en la hora de la prueba, el Espíritu testifica que lo que estamos perdiendo aquí no es definitivo. La gloria futura está garantizada. En 1 Pedro 5:10 leemos: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. El Espíritu toma esta promesa y la imprime en lo profundo del corazón. Así, el creyente puede decir: lo que hoy parece mi ruina es en realidad el preludio de mi restauración eterna. Estas 2 obras del Espíritu, mostrar la gloria venidera y asegurar nuestra permanencia, nos ayudan a soportar lo aparentemente insoportable. Nos recuerdan que el sufrimiento es breve en comparación con la eternidad y que la gloria que nos espera es inconmensurable. Pablo lo expresó en 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La aplicación práctica es evidente. Cuando enfrentamos pérdidas, humillaciones o enfermedades, el Espíritu nos invita a mirar con ojos de eternidad. La fe no niega el dolor, pero lo interpreta a la luz de lo que viene. Y cuando la tentación de desesperarnos asalta, el Espíritu susurra al alma: esto no es el final,
hay una gloria reservada para ti. De este modo el cristiano no sufre como quien no tiene esperanza. Su dolor se transforma en expectación, su llanto en anticipo de gozo. La certeza de que la gloria futura está asegurada por el Espíritu convierte cada prueba en una oportunidad para demostrar que Cristo vale más que todo lo que este mundo puede ofrecer. El predicador se adentra ahora en la sexta y séptima obra del Espíritu en la hora de la prueba. Son funciones decisivas porque tocan dos necesidades humanas muy profundas: la lucha contra la duda y la capacidad de dar testimonio con palabras cuando todo parece hostil. Sexta obra: vencer las dudas y dar seguridad. Todos los creyentes tarde o temprano atraviesan momentos de incertidumbre. Nadie puede afirmar honestamente que jamás dudó de su fe. La enfermedad prolongada, la injusticia, la persecución o el silencio de Dios en ciertos periodos pueden sembrar preguntas dolorosas. ¿De verdad soy hijo de Dios? ¿Me seguirá amando? En esas horas el Espíritu Santo se levanta como testigo interior. Romanos 8, 15, 16 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese clamor Abba puede ser lo único que salga de los labios del creyente en la agonía, pero es suficiente. No se trata de una elocuencia elaborada, sino de la certeza íntima de que seguimos siendo amados, aun cuando todo lo externo sugiere lo contrario. Aquí el Espíritu disipa la niebla de la duda y coloca en el corazón una dulce seguridad. Eres mío, eres mi hijo, eres heredero junto con Cristo. Esa certeza es el ancla que impide que la fe naufrague. En la hora de la prueba no necesitamos discursos complicados, sino esa simple convicción que el Espíritu imprime en lo más profundo del alma. Séptima obra: dar palabras de testimonio. El predicador recuerda las palabras de Jesús en Marcos 13, 11. Cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. En momentos de persecución, cuando el creyente se encuentra frente a un juez, un verdugo, un médico incrédulo o un familiar hostil, el Espíritu mismo provee las palabras necesarias. No se trata de discursos ensayados ni de estrategias humanas, sino de una inspiración divina que da la frase justa en el instante oportuno. A veces puede ser una confesión sencilla: Jesús es mi Señor. Otras veces, una palabra de consuelo o de advertencia para quien escucha. Lo importante es que el creyente no debe cargar con la ansiedad de ¿qué diré? Esa preocupación solo paraliza. La promesa es clara: el Espíritu proveerá. Si Él quiere silencio, dará paz. Si quiere palabra, dará valentía y claridad. En ambos casos, la gloria no será nuestra, sino suya. Aplicación práctica. Estas dos obras del Espíritu nos enseñan que en la prueba no estamos solos en nuestro interior ni en nuestra misión hacia afuera. Internamente, el Espíritu da seguridad de adopción. Externamente, pone palabras en nuestra boca. Así, el cristiano puede soportar con confianza y testificar con poder, aún en las circunstancias más adversas. Este doble ministerio del Espíritu es vital hoy. Muchos creyentes enfrentan dudas en su intimidad y al mismo tiempo sienten temor de hablar de Cristo en un ambiente hostil. El mismo Espíritu que actuó en los mártires está dispuesto a obrar en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y guiando nuestro testimonio. Así concluye el repaso de las 7 obras del Espíritu en la hora de la prueba: verdad, gloria de Cristo, amor a Cristo, visión de la gloria venidera, certeza de seguridad, victoria sobre la duda y provisión de palabras. Cada una de ellas es un tesoro que nos prepara para permanecer firmes hasta el final. En este tramo, el predicador hace una pausa para preguntarse: ¿por qué entonces no buscar al Espíritu con todas nuestras fuerzas? Después de exponer la magnitud de sus obras, invita a reflexionar en la centralidad absoluta del Espíritu en la vida cristiana. La conclusión es contundente: sin Él nada es posible, con Él todo cobra vida. Recordemos los pasajes bíblicos que lo confirman. Juan 3: sin nacer del Espíritu nadie puede entrar en el reino de Dios.
1 Corintios 12, 3. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Romanos 8, 13. Solo por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne, de lo contrario perecemos. 2 Tesalonicenses 2, 13. La santificación no es producto de esfuerzo humano, sino obra del Espíritu. Efesios 1, 17. El Espíritu es el de sabiduría y revelación. Sin Él, la mente queda atrapada en la insensatez del mundo. 1 Corintios 12, 7. Cada creyente recibe una manifestación del Espíritu para el bien común. Romanos 8, 11. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús levantará nuestros cuerpos mortales. Sin Él no hay resurrección. El predicador recalca esta realidad con una cadena de afirmaciones impactantes. Sin Espíritu no hay nuevo nacimiento. Sin Espíritu no hay confesión de fe. Sin Espíritu no hay victoria contra el pecado. Sin Espíritu no hay progreso en la santificación. Sin Espíritu no hay sabiduría. Sin Espíritu no hay dones. Sin Espíritu no hay resurrección. Esta insistencia tiene un propósito: despertar en los oyentes la urgencia de buscar más del Espíritu. Muchas veces nos conformamos con una vida cristiana mínima, apagada, casi de supervivencia. Pero Dios ofrece abundancia. El problema no es que el Espíritu se dé en porciones, sino que nuestra experiencia de Él suele ser fragmentada, incompleta. Pablo lo expresa en Efesios 5, 18. Sed llenos del Espíritu. Si se nos manda a ser llenos, es porque no siempre lo estamos en la medida que podríamos. Aquí surge la aplicación práctica. El creyente debe reconocer que su sequedad espiritual no se debe a la ausencia del Espíritu, sino a la falta de búsqueda y de rendición. El Espíritu ya habita en los hijos de Dios, pero anhela llenar cada rincón de su vida. No quiere ser un huésped relegado, sino un Señor que gobierna. El predicador nos anima entonces a no conformarnos, nos llama a ansiar, a clamar, a abrir la vida entera al obrar del Espíritu. Porque si todo depende de Él, ¿cómo podemos vivir satisfechos con tan poca experiencia de su plenitud? Este 12º punto del mensaje es un llamado urgente a la conciencia. Lo que está en juego no es una opción espiritual adicional, sino la esencia misma de la vida cristiana. Sin el Espíritu no hay fe, no hay esperanza, no hay futuro. Por eso el mandato es claro: buscarlo día tras día, con hambre y sed de más de Dios. El predicador entra ahora en la parte práctica de su mensaje. ¿Cómo buscar la plenitud del Espíritu? Señala 4 pasos esenciales y en este momento desarrolla los 2 primeros. Primer paso: meditar en la palabra inspirada por el Espíritu. La relación entre el Espíritu y la palabra es inseparable. Jesús mismo lo dijo en Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso significa que la vida espiritual fluye cuando nos exponemos a las Escrituras con un corazón abierto. No es un ejercicio intelectual meramente, sino un encuentro con el Espíritu vivo que inspiró cada línea. El predicador explica que esta es la razón por la que Efesios 5:18 y Colosenses 3:16 presentan paralelismos tan cercanos. En un texto se nos ordena: sed llenos del Espíritu, y en el otro, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. La conexión es evidente. Ser llenos del Espíritu y dejar que la palabra habite en nosotros son experiencias paralelas, porque el Espíritu actúa principalmente a través de la palabra. De ahí la importancia de establecer un hábito diario de lectura y meditación. No se trata de cumplir un deber mecánico, sino de abrir una ventana para que el Espíritu sople vida fresca sobre el corazón. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita nutrirse cada mañana en las Escrituras. Allí se enciende la chispa del Espíritu que luego sostiene en la prueba. Segundo paso: creer lo que escuchamos. No basta con leer o escuchar la palabra, es necesario responder con fe. El predicador cita Gálatas 3, 5. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es clara: la obra del Espíritu no se activa por méritos humanos ni por rituales, sino por la fe en lo que Dios ha dicho. Esto implica que cada vez que abrimos la Biblia debemos dar un paso de confianza. No se trata de cerrar el libro con indiferencia, sino de afirmar en el corazón: yo creo esto. Creer transforma
la lectura en experiencia viva. El Espíritu honra la fe y allí donde encuentra un corazón que responde con confianza, derrama poder. El predicador anima a no separar la lectura de la confesión. Cuando el creyente lee una promesa debe decir, esto es verdad para mí. Cuando encuentra un mandamiento debe responder, quiero obedecerlo porque confío en el Señor. De esta manera la palabra no queda en el papel, sino que se convierte en semilla viva plantada en el corazón por el Espíritu. Aplicación práctica. Estos dos primeros pasos son la base de todo lo demás. Si no meditamos en la palabra y si no creemos lo que oímos, no podemos esperar experimentar la plenitud del Espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. El Espíritu está siempre dispuesto a obrar, pero busca corazones que se abran a través de la Escritura y la fe. Esa es la forma en que se establece una conexión vital, palabra sembrada y fe que la recibe. Allí comienza el proceso de ser llenos del Espíritu. El predicador prosigue con los dos últimos pasos prácticos para buscar la plenitud del Espíritu: guardar obediencia y desear con sed ardiente. Estos completan el proceso iniciado con la meditación en la palabra y la fe viva. Tercer paso: guardar la palabra con obediencia. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Masías amada. La promesa es asombrosa. Una experiencia de intimidad única con el Padre y el Hijo, mediada por el Espíritu, reservada para aquellos que obedecen. El predicador insiste en que esta obediencia no es legalismo ni esfuerzo vacío, sino fruto del amor. Quien ama a Cristo no ve su palabra como carga, sino como deleite. Y cuando la obediencia fluye del amor, el Espíritu no se apaga ni se entristece, sino que se derrama en mayor plenitud. En cambio, si persistimos en la desobediencia, por ejemplo, tolerando pecado oculto, dureza en el matrimonio, idolatría con el dinero, cerramos la puerta a la experiencia profunda del Espíritu. La obediencia entonces es la atmósfera donde el Espíritu se siente en casa. Allí Él encuentra un corazón limpio, rendido, dispuesto a ser llenado. Cuarto paso: desear y clamar con sed. Jesús proclamó en Juan 7:30 y 7:39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. El deseo ardiente, la sed genuina, es condición indispensable para experimentar más del Espíritu. El predicador recuerda que no se trata de un deseo superficial, sino de un anhelo profundo como el del salmista en el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sin sed no hay búsqueda, y sin búsqueda no hay llenura. El Espíritu no se impone, sino que responde al clamor del corazón hambriento. Además, el mismo Jesús enseñó en Lucas 11:13 que el Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Si incluso los padres terrenales saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará su Espíritu al que lo pida con insistencia? Aplicación práctica. Estos dos pasos finales nos muestran que la plenitud del Espíritu requiere tanto compromiso como pasión. La obediencia asegura un terreno limpio donde Él puede morar, y el deseo ferviente abre la puerta para que se derrame con abundancia. No basta con el conocimiento ni con la costumbre, hace falta rendición y hambre. El predicador concluye que los 4 pasos forman un círculo vital: meditar la palabra, creerla, obedecerla y desear más del Espíritu. Esa dinámica repetida día tras día crea una vida marcada por la presencia constante de Dios. El mensaje llega a su clímax con una invitación apasionada: responder a todo lo escuchado no solo con comprensión intelectual, sino con entrega viva. El predicador llama a la congregación a hacer del deseo por el Espíritu una práctica diaria y concreta que transforme tanto la vida privada como la vida comunitaria. Nos recuerda que en el fondo lo que buscamos no son experiencias místicas pasajeras, sino la persona misma del Espíritu, quien nos trae al Padre y al Hijo. Cuando el Espíritu desciende y reposa sobre el creyente, lo hace presente todo: el cuidado tierno del Padre, la gracia redentora del Hijo y el poder sustentador del Consolador.
Así, incluso en las pruebas más oscuras, el creyente puede saborear la comunión de la Trinidad entera. El predicador señala que esta plenitud no es automática ni instantánea. Se cultiva en el tiempo, en la perseverancia, en el clamor constante. Por eso anima a sus oyentes a practicar la oración en pequeños grupos, a cantar juntos, a levantar súplicas sencillas. Ven, Espíritu de Dios, derrámate de nuevo. Danos una experiencia más profunda de ti. Ese clamor, aunque parezca humilde, es poderoso porque toca el corazón de un padre que se deleita en dar el mejor regalo, él mismo en la persona del Espíritu Santo. La conclusión no se queda en teoría, sino que desemboca en adoración. El predicador invita a levantar la voz con el canto: Espíritu del Dios viviente, cae de nuevo sobre mí. Fúndeme, moldéame, lléname y úsame. Esta oración cantada se convierte en compromiso. No queremos solo entender, queremos ser transformados. Finalmente, el mensaje apunta hacia el futuro. Llegará el día en que cada lágrima será enjugada, cada dolor desaparecerá y cada prueba será recompensada con gloria eterna. Pero hasta entonces, el Espíritu es nuestro compañero inseparable. Él nos prepara para sufrir con fidelidad, nos sostiene en la debilidad, nos llena de amor y nos recuerda que nuestra esperanza no será jamás avergonzada. Así se cierra el círculo del sermón, de la súplica inicial en la calma de la mañana hasta la invitación final a vivir cada día en búsqueda del Espíritu. El creyente es llamado a levantarse con una oración en los labios: Señor, lléname hoy de tu Espíritu para que en cualquier prueba, grande o pequeña, pueda honrarte con mi vida,